Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática con Antonio García Hernández. Esperamos sea de bendición para ti. Acompáñanos hasta el final. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas en Cristo, hermanos y hermanas? Sean ustedes bienvenidos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a la Escuela Sabática de Cristo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y el lugar ideal para ser discípulos. Y esta hora, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, vamos al repaso de la lección de Escuela Sabática para adultos. Y esta lección es para el 2 de marzo del año 2024. Y es la lección 9, titulada Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es interesante el título porque al pronunciar estas palabras, Cristo hace referencia a sí mismo, a una profecía donde en su tiempo se cumplió. Pero esta profecía tiene dos aspectos. Uno para amonestar a aquellos que solamente profesan la fe cristiana, pero en realidad su corazón está en el mundo. Y otro aspecto es que aquellos que viven en el nombre de Cristo Jesús, sin duda serán ricamente bendecidos. Y esta semana hemos estudiado el tema más sublime de toda la Escritura, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La centralidad de Jesús en toda la Biblia es de suma importancia para nuestra comprensión de las Escrituras. Y en este sentido, el Salterio no es una excepción. Entre sus diversos cantos de alabanza, perdón, justicia y retribución, Jesús es tratado como pastor, Mesías sufriente, hijo de David, Rey eterno y sacerdote celestial. Estos puntos vamos a verlos en esta lección. Estas representaciones nos ayudan a comprender mejor su posición preeminente en el plan de la redención y su amor por cada uno de nosotros. Y antes que vayamos al punto central de la lección, que se encuentra en Salmo 118, 22 y 23, quiero invitarlos para que ahí donde están tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solo tú mereces la alabanza y la gloria y la sublime gracia por todos los siglos de los siglos. Y en esta hora, Padre eterno, suplicamos humildemente tu perdón, pero también, Padre eterno, queremos suplicarte y rogarte que nos limpies, que nos purifiques antes de abrir tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro director, y que tu palabra, Padre eterno, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos das sin merecerlo, porque en Cristo Jesús te agradecemos y te rogamos todo. Amén, amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Salmo 118 del 22 al 23 nos muestra un elemento muy importante para la vida cristiana. Este elemento tiene que ver con una profecía que se basa en un incidente histórico ocurrido durante la construcción del templo de Salomón. Vayamos a la palabra de Dios, abran sus Biblias, ténganlas ahí en la mano, vamos a estar utilizándolas ahorita constantemente. Miren lo que dice el versículo 22 de Salmos 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Le suena? Sin duda sí. El apóstol Pedro lo citó ahí en su epístola, su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 6. Versículo 23, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. ¿Verdad? Y es cosa maravillosa
ante nuestros ojos. ¿Quién de nosotros no habría querido estar en aquellos tiempos donde Jesús eligió a sus primeros discípulos? ¿Verdad? ¿Quién no querría eso? Y la piedra, que es cabeza de ángulo, representa a Cristo, de acuerdo a lo que dice Isaías 8:13 al 15, 28:16 y Hechos 4:11 y Primera de Pedro 2:6. En su humillación, Cristo fue despreciado y rechazado, pero al ser glorificado se transformó en cabeza de todas las cosas, en el cielo o en la tierra, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 1:22. El N.G. de Huay, el Deseo a todas las gentes, en capítulo 65, página 547 y 48, miren lo que dice: mirándolos con piedad, el Salvador continuó, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edifican, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que haga frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿De cuál de los dos quisiera estar usted? ¿De aquellos que le cae a esta piedra y se ha transformado, o aquellos que les caiga la piedra y los desmenuce? Sin duda, usted y yo preferiríamos ser quebrantados antes que desmenuzados. Los salmos nos hablan de los sentimientos de sus autores y de su relación con Dios, pero no se limitan a eso. El Espíritu Santo inspiró a sus autores para que expresasen con claridad diversos aspectos esenciales del plan de la redención. Gracias a Salmos podemos ver cómo Dios había dispuesto los acontecimientos de la vida y muerte, resurrección, ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, vamos a ver varios puntos importantes, ¿sí?, que nos hablan acerca de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Vamos a ver ahí en Salmos 23 el pastor, a Jesús como pastor. Vamos a ver a Jesús como el Mesías sufriente, Salmos 22. Vamos a ver el Hijo de David en Salmos 89 y 32. Y vamos a ver a Jesús como el Rey eterno en Salmos 2. Vamos a ver también a Jesús como el sacerdote celestial en Salmos 110. Vamos al primer punto. Vamos a ver a Jesús como el gran pastor, ¿verdad? ¿Qué dice Salmos 23:1? Abran sus Biblias. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Crees eso, estimado hermano, hermana, amigo, amiga, que Jesús es el gran pastor? Y si es así, yo digo amén. Durante la primera etapa de su vida, David, el autor de la gran parte de Salmos, se dedicó a pastorear el ganado de su padre. Esto lo podemos ver ahí en 1 Samuel 16:11 al 13 y 2 Samuel 7 al 8. Aprendió a amar sus ovejas y a defenderlas de los peligros. Esto podemos confirmarlo en 1 Samuel 17, versículo 34 al 35. ¿Verdad? Al componer sus salmos, David se veía a sí mismo, pero también veía al pueblo de Israel como ovejas bajo el cuidado personal de Jesús, el pastor divino. Vamos a leer Salmos 23 del 1 al 4. Salmos 23 del 1 al 4. Abran sus Biblias. ¿Me acompañan? Salmos 23 del 1 al 4. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué relación existe entre Dios, nuestro pastor, y nosotros, ovejas de su prado? Es decir, ¿qué relación existe entre Cristo, que es el gran pastor, y nosotros como ovejas de su prado? Salmos 95 del 6 al 7, miren lo que dice. Salmos 95 del 6 al 7. Vamos a la Biblia. Salmos 95 del 6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, dice el versículo 7, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, ya hemos dicho que hablamos de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver entonces, además de nuestro Creador, Jesús es nuestro Salvador. Vayamos a Salmos 28:9. Salmos 28:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Miren lo que dice, Dios es nuestro Salvador, es decir, Cristo es nuestro Salvador, pero además es nuestro guía, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Salmo 78, 52. Además, Cristo, ¿verdad?, es nuestro Creador, Salvador y guía. Por eso nosotros le debemos alabar por los siglos de los siglos. Y en los atrios celestiales se le alaba día y noche, ¿verdad? Vamos a Salmo 79:13. Salmo 79:13. Vamos rápidamente. Salmo 79:13. ¿Qué dice? Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdón, que debemos alabarle, porque somos ovejas de su prado. ¿Cuándo debemos alabarle? Siempre y para siempre, de generación en generación, le debemos cantar alabanzas. Jesús es el buen pastor. Nosotros le pertenecemos porque Él nos creó, nos salvó y nos guía, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4 y 11, versículos 11 al 12. ¿Verdad? Cuando entramos en una relación íntima con Él, reconocemos su voz y formamos parte de su rebaño. Todos aquellos que escuchan su voz, ¿verdad?, dan muestras que le conocen o que le reconocen, ¿verdad? Veamos qué dice Juan 10 del 4 al 5. Juan 10 del 4 al 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Qué hacen sus ovejas? Le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y vamos al versículo 16. ¿Qué dice el versículo 6 de Juan 10? También tengo otras ovejas, dice Jesús, que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ya? Ese es el propósito que tiene Dios para todo el mundo. Jesús habla, y aquellas que son sus ovejas reconocen su voz, oirán su voz, porque habrá un rebaño y un pastor solamente, ¿verdad? Ya no habrá tantos rediles, sino habrá un solo redil. Vamos al siguiente punto, el Mesías sufriente. Jesús, el Mesías sufriente. Vamos rápidamente a Salmos 22:14. Salmos 22:14. ¿Qué dice la palabra de Dios?
He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es interesante, estimados amigos y hermanos, ¿verdad?, cómo el salmista profetiza o le es revelado por el Espíritu Santo acerca del Mesías sufriente. Salmos 22 es una predicción de los últimos sufrimientos de Jesús, quien es el Mesías sufriente. Se cumplió cabalmente, exactamente en la crucifixión de Jesús. El versículo 1 de Salmos 22 hay palabras de Jesús, ¿verdad? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. El versículo 2 al 6 podemos ver los sentimientos de Jesús. Vayamos a la palabra de Dios rápidamente. 22 del 2 al 6. Dios mío, clamó de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Este salmo es muy interesante, ¿verdad? Expresa los sentimientos de Jesús. Y el versículo 7 también manifiesta cómo todos aquellos se burlarían de Jesús, ¿verdad? Esta profecía o este hecho se cumplió de acuerdo ahí lo que dice Mateo 27, versículo 39 y Marcos 15, 29. Y el versículo 8, miren lo que dice. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que es en él se complacía, ¿verdad? De acuerdo también a lo que dice Mateo 27, 43. Y de los versículos de 9 a 14 de Salmos 22, el salmista habla de la confianza y experiencia de Jesús, la confianza en el Padre y la experiencia de Jesús. El versículo 15 también nos revela que Jesús tendría sed, de acuerdo a lo que dice también Juan 19, 28. El versículo 16 también nos revela cómo los clavos horadaron las manos y los pies de Jesús, como dice Juan 20, 25. ¿Ya? El versículo 17 también manifiesta que no le quebraría ninguno de sus huesos, de acuerdo a lo que dice Juan 19, 31 al 37. Por último, el versículo 18 de Salmos 22 nos muestra cómo los soldados se burlaron de Jesús y repartieron sus ropas, de acuerdo a como está manifiesto en Mateo 27, 35, Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 y Juan 19, 23 al 24. ¿Ah? A pesar del rechazo de su pueblo y del sufrimiento al que fue sometido, Dios convirtió a Jesús en la piedra angular del templo espiritual. Salmo 118, 22, Efesios 2, 20 y 22 y Primera de Pedro 2, 4. Vamos a Primera de Pedro 2, 4 rápidamente. Primera de Pedro 2, 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acercaos a Él. ¿Cómo? Acercaos a Él. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, refiriéndose al pueblo de Israel, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Verdad? Hoy, de igual manera, ¿sí?, muchos rechazan a Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿De qué manera? Lo rechazan como si fueran ovejas que no conocen su voz. ¿Verdad? Pero Jesús constantemente les hace la invitación: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados,
y yo os haré descansar. Llevar mi yugo, que es ligero, ¿verdad? Si nos dejamos caer sobre esta piedra, seremos quebrantados, es decir, seremos transformados, ¿verdad? Y alcanzaremos salvación. Pero si lo rechazamos, seremos desmenuzados y estaremos perdidos. Lucas 20, 17 al 18. Lucas 20, del 17 al 18. Lucas 20, del 17 al 18. Pero él mirándolo les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, es decir, será transformado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Ojalá y usted y yo seamos sus ovejas y escuchemos su voz, porque Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere quebrantar nuestro egoísmo, nuestra rebeldía, ¿verdad? Y nos quiere transformar en nuevas criaturas, en una nueva creación. Perdón. Ahora, Jesús, el Hijo de David. Vayamos a la Biblia rápidamente. Salmos 89, del 3 al 4. ¿Qué dice? Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono para todas las generaciones. ¿Qué significa esto? Que Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, el mayor entre los reyes de la tierra, de acuerdo a lo que dice Salmos 89, 27. Vamos a leerlo, vamos a la Biblia, al libro de libros, Salmos 89, versículo 4, dice, para siempre confirmaré tu descendencia. Prometió bajo juramento, Dios prometió bajo juramento que la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Salmos 89, 3 al 4. Sin embargo, Dios rechazó a su ungido y le quitó el reino. Vamos rápidamente al versículo 38 y 39 de Salmos 89. Miren lo que dice. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. ¿Qué significa todo esto? ¿O por qué? Porque la parte humana del pacto fracasó, Salmo 132 del 11 al 12. Sin embargo, Dios mantuvo su pacto, de acuerdo a lo que dice versículo del capítulo 89 de Salmos, versículos 30 al 37. Jesús, el Hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real, ¿verdad? Jesús, el Hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real, ¿verdad? Es un reino que permanecerá para siempre, de acuerdo a lo que dice también el profeta Daniel, ¿verdad? Salmos 132, del 17 al 18, ¿verdad? El pacto que Dios concertó con David nos atañe a todos nosotros, aunque como débiles seres humanos fracasemos vez tras vez en mantener los requisitos del pacto. Dios, por su misericordia, honrará a todos los que por fe nos aferremos al Salvador, declarándolo reyes y sacerdotes, o declarándolos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Vamos rápidamente. Vamos a la Biblia. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al cuarto punto rápidamente. Jesús, el Rey eterno, ¿verdad?
Salmos 2.6. Vamos rápidamente a Salmos 2.6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 2.6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es ese rey? Cristo Jesús. En la resurrección Dios declaró a Jesús, su Hijo, engendrado. ¿Verdad? Salmos 2.7, Hechos 13, versículos 32 al 33. Esta expresión indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertiría en un rey eterno. Salmos 2, del 8 al 12. Por otro lado, vemos que Satanás había deseado usurpar el trono, acusando a Jesús de ser un rey injusto. Pero a partir de la resurrección, Jesús se sienta nuevamente en el trono de Dios. Salmo 110, 1. Vamos rápidamente. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Esto nos suena conocido, pues en el libro de Hebreos está esta cita, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? Ahorita está sentado a la diestra del Padre. Una vez demostrada la falsedad de las acusaciones de Satanás, Jesús es adorado en el cielo y la tierra a la espera de la destrucción final del pecado y de la rebelión, ¿verdad? ¿Cómo es el reinado de Jesús? De acuerdo a Salmos 2.9 y 89.13, es fuerte y quebranta con vara de hierro. De acuerdo también a Salmos 89.14, es justo y misericordioso a la vez. Y de acuerdo al versículo 18 de Salmos 89, Jesús es el protector de sus súbditos. Vamos al último punto de este repaso de lección de escuela sabática para adultos. Jesús, el sacerdote celestial. Para ello quiero invitarles a Salmo 110.4. Salmo 110.4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? Ahora, un juramento establece como rey, ahí en Salmo 132.11, ¿verdad? Este juramento establece a Jesús como rey y un juramento lo establece como sacerdote, ¿verdad? Vamos a Salmo 132.11. Salmo 132.11. Veremos ahí cómo dice Salmo 132.11. En verdad juró Jehová a David y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Es decir, de la descendencia de David vendría un rey justo y divino, ¿verdad? Un rey distinto, hombre y divino, ¿verdad? Y en Salmos 110.4, Dios establece como sacerdote celestial a Jesús, ¿verdad? Por eso dice Salmo 110.4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Es el más alto orden que Dios ha establecido, ¿sí? en el cielo, ¿sí? Para todos nosotros, ¿verdad? Como miembro de la tribu de Judá, Jesús estaba excluido del sacerdocio. Sin embargo, Dios mismo lo declaró sacerdote según un ministerio superior y anterior al sacerdocio levítico, de acuerdo a lo que dice Hebreos 7, del 14 al 15. ¿En qué aspectos es superior el sacerdocio de Jesús? En primer lugar, se basa en un juramento que hace el Padre, Hebreos 7:21. En segundo lugar, ejerce su ministerio en el santuario celestial. Si nosotros vamos a Hebreos 9:24, miren lo que dice Hebreos 9:24. Vamos a la Biblia, al libro de libros. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros ante Dios, ¿verdad? Ahora, y en Hebreos 7:25, 7:24, este sacerdocio en Cristo no es como los sacerdocios humanos, ¿verdad? Que una vez que son llamados al descanso, termina su sacerdocio. Este sacerdocio no está afectado por la muerte, porque Jesús es inmortal, es Dios. Ahora, en Hebreos 7:25, su intercesión y salvación es continua. No hay nada que afecte su trabajo, su intercesión en el cielo a favor nuestro. Y ese sacerdote celestial tiene otra característica muy importante para nosotros: es perfecto y compasivo, de acuerdo a Hebreos 7:26. Y por último, ese sacerdote celestial en Cristo es digno y único y un especial representante de nosotros directamente ante el Padre. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama solamente dos cosas: nuestra obediencia y confianza absoluta en Él. Vamos terminando este repaso de la lección de escuela sabática, la lección número 9, ¿verdad?, con una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 169. Después de la caída del hombre, Cristo vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Se oye su voz que llama a su redil, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable, fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne a los corderos en sus brazos y los lleva en un seno, y sus ovejas lo aman. Este es el pastor divino, y le llaman Jehová, es mi pastor. Con él nada me faltará, dice el capítulo 23 de Salmos 23. En lugares delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de lágrimas, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adecerás mi mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores o mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos llegado al final de este repaso de lección del capítulo 9, de la lección número 9 de Escuela Sabática para Adultos. Esperamos que hayamos cumplido con el propósito. El propósito de esta escuela, sin duda, es el estudio de la palabra de Dios y la presentación a la vez del Evangelio eterno. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente lección.